Hola, saludos. Su servidor quien te habla, José Dávila. Hoy es viernes, día de Venus, 17 de enero del 2020. En esta ocasión quiero grabar el final, la tercera parte del debate en ausencia con el contendor Dante Urbina de Lima, Perú. Me parece que es de Lima, Perú, pero bueno, lo que sí tengo claro es que es peruano. Si este video lo está viendo Dante, saludos respetuosos. He tratado de debatir ciertos puntos con usted, asumiendo que usted me está viendo. Si usted no me está viendo, pues asumo que algunos de sus seguidores o personas que le han visto anteriormente en sus videos en YouTube, pues le conocen. Por el hecho que no le conozco, me he sentido tentado en debatir en ausencia, utilizando sus comentarios comentarios y posturas pregrabadas en todas sus conferencias e intervenciones que han sido subidas a la plataforma de YouTube. En fin, prácticamente en todas las conferencias usted repite lo mismo. Usted tiene una postura ya firme, simplemente pues tiene que repetirla y sé por qué, ¿no? No es para menos. Tiene que repetirla en cada foro que le dan oportunidad para usted expresarse. Entonces, partiendo de esos comentarios, de esas posturas y de sus argumentos ya registrados, ya tanto en la plataforma de YouTube como en su propio libro. Bueno, ya creo que tiene 2 libros escritos, lo cual le aplaudo, aunque no esté de acuerdo con el contenido de su libro, pero aplaudo a que la juventud y a que cualquier persona se anime a escribir sus pensamientos, escribir sus convicciones, independientemente yo esté de acuerdo o no. Yo también tengo varios tratados, varios escritos que no he publicado, y me siento muy tentado en gastarle mi propio dinero para publicarlo, editarlo y ver qué sucede. E inclusive tengo en la mente escribir un libro sobre el tema de la dispersión de los judíos en Babilonia. Pero en fin, eso es un proyecto que tengo, y dejando todo eso atrás, vamos entonces a comenzar con la tercera parte de este debate sobre el tema de si Dios existe o no, y principalmente sobre el tema cuál es la verdadera religión, la cual mi colega debatiente en ausencia, Dante Urbina, pues defiende su fe católica. Como dije en los primeros videos, mayormente en el primero sobre este debate, soy un católico cultural. Es decir, me crié en el catolicismo, mi familia es católica, elegí el catolicismo para mis hijos, y si tengo que ir a alguna boda de mis hijos o mis hijas, aunque ellos ahora mismo no son religiosos, pero si tuviera que ir a alguna boda de ellos o algún bautismo de mis nietos, no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque ya soy un católico cultural, pero soy ateo. Entonces, una cosa es ser católico practicante, tener la fe en todas las posturas y los dogmas de la iglesia, y otra cosa es ser un católico cultural, alguien que vivió como un católico toda su vida, que su familia es católica, que su entorno es católico, que precisamente donde compré mi casa, donde yo vivo, todos mis vecinos son católicos. Y aquí en Estados Unidos, pues, por lo menos en la sección donde yo vivo, los terrenos no se dividen
con cercas o murallas, todos los terrenos están como que juntos, y alrededor mío los vecinos tienen vírgenes y tienen santos puestos en sus patios, y pareciera como que están en mi patio. Así que imagínense ustedes si soy un católico cultural. Ahora, especificando eso, ahora vamos a terminar este debate, ya habiendo dicho lo que dije en las primeras dos partes de este debate, y como complemento todo el contenido que tengo en mi canal, que le invito a ustedes a que lo vean. Pues vamos a terminar este debate con algunos argumentos ahora en cuestión de la Iglesia Católica, que es la que mi amigo peruano Dante defiende. Ahora quiero aclarar una cosa. Este video que yo estoy refutando me parece que fue subido hace 2 años atrás. Yo no sé si la mentalidad de este muchacho ha cambiado. Yo no sé si es ateo en este momento o si está en ese proceso. Estoy debatiendo contra el Dante que subió este video contra la mente de hace 2 años atrás que subió este video. Si la mentalidad cambió, pues ya es otra cosa. Quiero dejar eso claro porque yo también tengo un blog y tengo aquí mi canal de YouTube, y en ambos tengo contenido de cuando yo era creyente y obviamente ahora contenido de que soy ateo. Y a veces vienen personas ateos, colegas ateos, a debatir conmigo, pero escogiendo videos de cuando yo era creyente. Entonces me río y al final dejo que comente lo que quiera comentar y le digo, no te preocupes por eso, que yo soy ateo ahora. Entonces, por eso hago el hincapié de que estoy refutando la mente de Dante Urbina de hace 2 años atrás, cuando subí este video. Si él ha cambiado de postura, pues lo desconozco. Así que ya diciendo eso, vamos encima, vamos, sin más. Decía al final del último video de este debate, el cual se me cortó por falta de memoria y no me di cuenta. Yo seguía hablando, y cuando fui a revisar el video me di cuenta que se había cortado a mitad, o sea que muchas de las cosas que dije pues se perdieron. Entonces voy a tratar de retomar el tema donde lo dejé. Esta vez voy a hablar aquí, no voy a usar el video del contenido de la entrevista de Dante, así que voy a partir ahora en cuestión de lo que yo sé, ¿verdad? De nuestra madre iglesia. Así que, primero que nada, una de las cosas que hay que poner aquí en la mesa, cuando nos preguntamos cuál es la verdadera iglesia, en sentido de la creencia que nos entregan a nosotros los españoles nos imponen una creencia, porque no es ni siquiera que nos las entregan, nos imponen una creencia. Y bueno, eso es otro tema, pero sería bueno que si ustedes conocen de lo que me refiero, pues que investiguen cómo llega el catolicismo a las Américas y todos los detalles y los pormenores de esos eventos. Ahora, este catolicismo que nos llega, es necesario hacer un rastrear la creencia católica hasta sus inicios, para poder saber cuál es la iglesia o la religión verdadera en relación al catolicismo. No vamos a hablar de las otras religiones del mundo. En relación al catolicismo, ¿cuál es la religión verdadera? Si rastreamos el catolicismo desde la fecha de hoy hasta el pasado, tenemos que hacer esto es como si cogiéramos un tren hacia el pasado y tendríamos que hacer una parada obligatoria para los años 1492 y un poquito después, para la conquista española, cuando los españoles imponen el catolicismo en todos los lugares conquistados y colonizados por estos, ¿no? En el caso de Perú, Francisco Pizarro, ¿verdad? Y todo lo que sucedió con los incas. Después,
tomamos el tren otra vez hacia el pasado y vamos un poquito más allá de 1492 y echamos un vistazo cómo se movía el catolicismo en Europa, en España, antes que ellos descubrieran América, o que no que lo descubrieran, sino que lo invadieran, porque ya la palabra descubrimiento de América ya está siendo sacada de la historia y está siendo replanteada. Entonces, en vez de haber un descubrimiento, lo que hubo fue una invasión. Pero en fin, antes de esa invasión, ¿qué sucedía allá en Europa, en España, en la España católica? ¿Quién era el Papa? Alejandro VI. Lo que pasaba con esa familia, los Borgias, la familia del Papa, ¿no? ¿Quién era este Papa y las cosas que habían hecho y sus antecesores? ¿Cuál era la historia de la iglesia? Entonces, tenemos que seguir ese tren hacia el pasado y tenemos que hacer una parada después de haber pasado por la época medieval, la época del Renacimiento, la época medieval. Tenemos que hacer una parada ya en tiempos del Imperio Romano, en el año 325 después de Cristo, para la época del emperador Constantino. Ahí, si echamos un vistazo a todo el Imperio Romano y nos enfocamos en la actual España, que en aquel entonces era Hispania con H, pues vemos que Europa estaba dividido con distintas religiones, como los nórdicos, los celtas, los vikingos, otras tribus que los católicos le llamaban bárbaros. Ellos siempre le ponían nombre a todos aquellos que no fueran católicos, a los bárbaros, igual que le ponían paganos a los que no eran católicos, que eran campesinos. En fin, España no existía el catolicismo. Estamos hablando del año 325, estamos echando un vistazo a todo el imperio. Se adoraba a Júpiter, se adoraba a Mitra, a Venus, a Apolo, a Afrodita. En algunos lugares todavía se adoraba a Zeus. Los más helenizados, los ya más romanizados, pues ya era Júpiter, pero era la misma cosa. Artemisa, Poseidón, en fin, era un montón de deidades. Un montón de deidades. Ese es el vistazo que estamos viendo en el año 325. Entonces, ahora que llegamos al año 325, donde no existe el catolicismo, donde existe un imperio romano lleno de múltiples religiones, y cada una es verdadera para sus seguidores. El cristianismo no existía como tal, eran algunas sectas que de hecho eran ilegales. Si te cogían siendo un cristiano en la época del siglo IV, antes de Constantino, era como que te cogieran con droga, o era como si te cogieran hoy en día planeando un ataque terrorista o algo así por el estilo. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos fueron impulsados por una política romana antijudía, y los primeros cristianos eran antijudíos, eran ellos estaban en contra de cualquier otro tipo de religión. Entonces vandalizaban los cementerios de los que ellos llamaban paganos, vandalizaban los templos y cualquier lugar donde se coleccionaran manuscritos de otras religiones, podríamos decir mini bibliotecas, pues todo eso lo vandalizaban. Eran vándalos. Los primeros cristianos eran terroristas, eran una turba, eso hay que decirlo. Y eran distintos cristianos con distintas versiones de un Jesús. Había muchos evangelios. Se cree que había más de 80 distintos evangelios. Nosotros le llamamos evangelios ahora, nombres que se le han puesto posteriormente. Evangelio viene como de buena noticia, pero en realidad eran manuscritos. Vamos a llamar las cosas como eran manuscritos. Y hasta lo que sabemos, casi todos ellos, incluyendo los canónicos, eran, y cuando me refiero a todos ellos, los llamados apócrifos, eran también anónimos.
no se conoce quiénes eran. Eran distintas versiones de Jesús. Unas se contradecían con la otra. Unas no tenían que ver ni siquiera con el Jesús de los evangelios. Y en el concilio de Nicea, en este año que hemos parado, ¿verdad?, el tren, en el año 325 lo que se hace es que se le da forma a un tipo de cristianismo específico, donde aparecen nuevos evangelios que se desconoce si existían antes, y eso usted lo puede estudiar si lo estudia detenidamente. Se cree que Eusebio de Cesarea, el padre de la historia eclesiástica, y había otro más que ahora se me olvidó el nombre, a ellos se les encargó escribir una nueva versión de la vida de este Jesús, pero que tuviera simbología de la religión y del culto a Mitra, al Sol Invictus, que era la religión y el culto que tenía, ¿verdad?, el emperador Constantino. Y de aquí que surgen estos evangelios, que aún estos cuatro se contradicen uno con el otro, y eso vale la pena hacer un estudio sobre eso. Pero surgen estos evangelios, los cuales son los que pasan a la historia, siendo canonizados, siendo partes del nuevo culto, ¿verdad?, de la simbología del nuevo culto del emperador Constantino. A esto después se le añaden las epístolas paulinas y el famoso tratado que se conoce como el libro de Hechos, y el libro de Apocalipsis, que entró y salió un par de veces ¿verdad?, del canon, hasta que después pues se decidió que sí iba a estar. Ya diciendo esto, dentro de la misma teología cristiana hay dos versiones distintas, ¿verdad?, de este Jesús. La que propone Pablo, ya una vez Pablo y todo lo que tiene que ver con Pablo de Tarso, San Pablo, cuando todo ese material es insertado en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, pues tenemos una versión de Jesús distinta al Jesús o a los cuatro Jesuses de los evangelios. Entonces, si tomamos, estamos hablando de la religión verdadera, si tomamos y hacemos un estudio del personaje Jesús, el personaje de los evangelios, sin meter a Pablo, dejando a Pablo fuera de la ecuación, perdón, tenemos que Jesús era un rabino. Jesús no era católico, según nos narran los autores, ¿verdad?, quienes crean este personaje. Nos estamos ateniendo a los textos. Esto es como si estuviésemos analizando el libro de Harry Potter o el guión de Star Wars, de toda la trilogía de Star Wars. Estamos analizando los personajes tal como nos los entregan los autores. Entonces, el personaje de Jesús, los autores nos lo entregan como que es un rabino judío, es un defensor del judaísmo, es un reformador del judaísmo, reformador entre comillas, porque tampoco es que él deja sin efecto a la ley de Moisés, porque si no ya no sería judío. De hecho, en Mateo, creo que en el Evangelio de Mateo, por ahí él dice: no he venido a cambiar ni una jota ni una tilde de la ley de Moisés, sino a darle cumplimiento. O sea que y después dice: de cierto os digo que pasará el cielo y la tierra, pero aún así se mantendrá la ley de Moisés. Por otro lado, en Isaías
que no tiene que ver con el Nuevo Testamento, también nos dice, haciendo una predicción del futuro, de cuando ya los cielos y la tierra desaparezcan y cuando estemos en el nuevo mundo, en la promesa que hacen estos profetas, muy distinta a lo que propone el cristianismo. El cristianismo te habla de una resurrección, de un paraíso, pero no es eso lo que habla el judaísmo. El judaísmo habla de la destrucción, como que de la destrucción, y no del mundo, aunque pareciera que fuera del mundo, pero sería de la tierra de Israel, y el renacimiento de una nueva Jerusalén. Y ahí lo que dice que después que hayan cielo nuevo y tierra nueva, aún así los hombres irían al templo de Yahvé, o de Jehová, como usted le quiera llamar, a adorarlo en todos sus sábados, en los días de reposo, en la Shabbatot, y en las lunas llenas, en las lunas nuevas, perdón, que son lo que se llaman los Rosh Hodesh. Los Rosh Hodesh son el empezar del día judío según el judaísmo. Entonces, estamos viendo que el mismo Jesús dice que ni una jota ni una tilde de la ley de Moisés va a cambiar, o sea que todo eso queda establecido. Pero entonces vemos a un Pablo de Tarso, un personaje que supuestamente es un rabino fariseo, pero prácticamente destruye a Moisés y crea una religión nueva que no tiene que ver nada con el judaísmo. Podríamos decir, es antijudía, totalmente antijudía. Y de ahí, pues entonces, que sale el catolicismo. El catolicismo prácticamente, por eso decimos que es paulino, porque el catolicismo sigue las pautas de este personaje, Pablo de Tarso. Y sin embargo, deja a un lado los dichos del personaje Jesús de Nazaret, dichos, ¿verdad? Valga la redundancia, en los evangelios, donde en los evangelios estamos hablando de un individuo que es judío, es rabino, practica el judaísmo, su entorno es el entorno original del judaísmo, ¿verdad? Que es Judea, Israel. Su madre es judía. Entonces los europeos, pues, que secuestraron, porque los romanos eran expertos haciendo sincretismo de las religiones. Ya lo habían hecho con Júpiter, ¿verdad? Cuando secuestraron a Zeus y le cambiaron por Júpiter, Afrodita por Venus, etcétera, etcétera, etcétera. También habían asimilado a Mitra. Entonces los romanos, que eran expertos haciendo eso, secuestran estos textos y lo hacen como una religión romana con personajes blancos. Si usted ve todos los iconos y todas las imágenes que se hacen de María, que tampoco es virgen, esos son dogmas que nos entregaron en el catolicismo, pero que cuando lee los textos no fue ninguna virgen nada, sino que tuvo sexo con José y después pues tuvo más hijos, según uno de los evangelios. Así que y bueno, usted puede hemos visto a través de todas nuestras vidas, cuando éramos creyentes, en el caso mío, cuando nos intentaban decir los apologistas, no, que ahí lo que dicen son que son primos, que no, solo son una persona con excremento en el cerebro y que no puede pensar por sí mismo, tiene que repetir las tonterías que dicen otros para defender sus dogmas, porque son dogmas. Entonces no, la Biblia, pues ya uno cuando estudia el texto por uno mismo, en griego, y cuando lo estudian todo su contexto completo, ahí era María muy claro lo dice, que no era virgen y que tuvo más hijos. Entonces, si María era judía y José era judío y Jesús era judío, ellos eran semitas. Los judíos bíblicos del primer siglo eran semitas, eran aspectos, debieron haber sido con aspectos iraquíes.
Y la misma Biblia describe el origen de los judíos y lo describe utilizando el personaje Abraham. Abraham, que es el primer judío, el primer hebreo, viene de Ur de los caldeos. Eso es un área de lo que se conoció como en el tiempo de los griegos como Mesopotamia. Ur pertenecía a Babilonia, era una ciudad conquistada por Babilonia, era un poquito al sureste de Babilonia, pertenecía a Babilonia y la gente de esa área tenían unas características semitas específicas. Y por lo tanto, aún todavía para el tiempo para el primer siglo, los judíos de ese entonces eran con esas características. Después, posteriormente, cuando los judíos, después de la última guerra judío-romana del año 135, cuando el emperador Adriano, los judíos se dispersaron y haciendo proselitismo lograron convertir a muchos europeos, y los europeos asimilaron el judaísmo. Y por eso es que uno ve una mezcla de judíos blancos de ojos azules y algunos que otros semitas. Los celotes, la secta de los celotes, también después de la guerra judío-romana, se dispersaron y volvieron a reavivar, volvieron a crear una nueva religión, utilizando la Torá como base, la Torá judía, y esa religión es lo que conocemos ahora como el Islam. Pero eso es tema para otro video. Entonces, hoy vemos que en toda la iconografía europea de lo que es Jesús, ¿verdad? Del Jesús de los europeos y la María europea, pues blanca, de ojos azules, ojos verdes, anglosajones, rubios, pero nada que ver con cuando tú tratas de conectarte con los autores y en el contexto y en las coordenadas de la historia del tiempo. Los judíos del primer siglo eran semitas, parecían no es que parecían, es que eran iraquíes. El origen de ellos era iraquí y la misma Torá nos los entrega, nos da esa información. Utilizando al patriarca Abraham, Isaac, que también pues su mujer pues también fue de Babilonia y por ahí para abajo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la religión verdadera y estamos hablando de que Jesús, el Jesús de Nazaret, el que siguen los católicos, y yo como ex católico, el que yo seguía, pues entonces, ¿por qué Jesús tiene ropa romana así, siempre con un tipo romano, tipo los emperadores? Una ropa, lo pintan así con una ropa por acá, a veces con el así. No. La ropa, los vestimentas que debió haber usado cualquier judío del primer siglo, era ropa árabe, era ropa iraquí de aquel tiempo. Ellos eran trigueños, muchos de ellos a veces ni dentadura tenían. Eran lo más parecido a los árabes beduinos de hoy en día, muy distinto a lo que nos muestra la Iglesia Católica en toda su iconografía y en lo que uno se imagina al procesar toda esa simbología, esa iconografía anglosajona de Jesús y María, pues uno se lo imagina así y se queda ese dogma instalado en nuestro cerebro, y así como nos imaginamos al personaje de Jesús, independientemente existiera o no existiera, nos lo imaginamos tal como nos lo entrega la Iglesia Católica. Pero cuando vamos a los textos, cuando vamos cuando usamos la razón para tratar de tirar una fotografía histórica del judaísmo del primer siglo, entonces todo es muy distinto. No. Entonces, si vamos a ver cuál es la iglesia verdadera, pues la judía, lo crean o no, la judía, porque el cristianismo es algo que sale después, con un Jesús deformado, un Jesús que no es compatible ni con los propios evangelios de verdad de su texto.
Entonces, cuando uno investiga, cuando uno hace un escrutinio de, ¿verdad? de los textos y lo machea con, ¿verdad? Con la razón, el Jesús de verdad, que el que nos proponen los evangelistas, los autores, era un Jesús judío, que vivió como judío, que practicó el judaísmo, era rabino. Rabino era un maestro de, ¿verdad? De sus seguidores le llamaban rabino. Murió como un judío y toda su vida pues fue judía. Una vez más digo, el que existiera o no existiera, no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando del personaje como nos lo entregan los evangelios. Así que una respuesta a esa pregunta sobre cuál es la iglesia verdadera en el sentido de Jesús de Nazaret. Primero, en primer lugar, el judaísmo, porque Jesús era judío, no era católico, ni habló de catolicismo, ni habló de Jesús no se postraba a imágenes. Jesús no comía lechón, no comía camarones. Jesús, al ser judío, guardaba una dieta, lo que se conoce como la dieta kosher, la dieta que nos entrega la Torá, ¿verdad? La Torá de Moisés, o el Pentateuco, como se le conoce, donde según Yahvé dice qué son alimentos puros y qué son alimentos impuros. Es otro personaje el que nos dice, no, ustedes pueden comer lo que sea, nosotros somos salvos por la gracia, nosotros ya podemos comer lo que sea. Entonces, es quien quiera que metió este personaje. Se habla de Marción del Ponto, pero quien quiera que metió a Pablo de Tarso en esta teología temprana cristiana, lo que volvió fue un melcocho, lo que volvió fue una ensalada teológica. Y con Pablo de Tarso es que se logra un divorcio ¿verdad? Y no un divorcio porque nunca estuvieron unidos, sino que se crea una religión totalmente antijudía, donde las prácticas judías son vistas como mal, inclusive la circuncisión. Pablo, el autor de Pablo, él crea hasta un debate ilógico, porque los judíos, el tema de la circuncisión en los judíos era indebatible. Ya las palabras de Moisés para un judío eran irrefutables. Era como decir las palabras del Papa hoy en día. Lo que diga el Papa es lo que es, aunque diga que nos tiremos por un barranco, si él lo dice es infalible y ya, no es cuestionable. Igual era Moisés. Entonces Pablo pone su, ¿verdad? El que creó el personaje de Pablo crea en sus textos unas cosas que son inverosímiles, donde hay un debate que si la circuncisión, que si sí, que si no, que si los gentiles, porque para los judíos en la época del primer siglo, los judíos eran una religión, ¿cómo podríamos decir?, de circuito cerrado. Era una religión hermética. Y para ellos el proselitismo no era una característica del judaísmo. El proselitismo es hacer lo que hacen los cristianos, ir a buscar adeptos. No. El judaísmo era una religión prácticamente era racista. El judaísmo lo fundaron Nehemías y Esdras, y eso es otro tema. Pero cuando Nehemías y Esdras establecen el judaísmo en Jerusalén para el año 800 a.C., lo primero que ellos hicieron es que los varones ¿verdad?, los que se habían casado con moabitas, con hititas y con caldeas, anyway, con mujeres que no fueran plenamente judías, ellos hicieron que abandonaran esas mujeres y sus hijos. Eso lo puede leer en Nehemías y en Esdras. Entonces
Eso eran los dogmas. Los dogmas del judaísmo eran que tenía que ser una religión herméticamente judía, y las mezclas no eran bien vistas por los judíos. Entonces, es inverosímil lo que leemos en estas cartas de Pablo, que estos no son documentos judíos, estos son unas cartas que escribió yo no sé quién. Algunos dicen que Lucas, pero también eso de decir que Lucas escribió el libro de Hechos y bla bla, esos son nombres que otorgó la iglesia. Pero quienes escriben esto, todo esto del libro de Hechos, las cartas de Pablo, en todo esto llegamos a la conclusión que hay un sentimiento antijudío o antijudaísmo, que las prácticas de judaísmo son obsoletas y que ya, y de ahí que viene esto de que bajo la gracia y se crea una nueva religión, y todo lo que tenga que ver con Moisés y con el Yahvé de los textos judíos, todo eso se declara como un antiguo testamento, como un libro, como unos textos ya simbólicos pero obsoletos. Entonces se ofrece un nuevo Dios para las nuevas personas que iban a leer estos textos. Mayormente eran griegos. Sabemos que estas cartas de Pablo fueron dirigidas a los romanos, a los colosenses, a los galatas, a los efesios, a los corintios, a los macedonios, en fin, a toda esa área que eran sectores griegos donde estaban acostumbrados a dioses, hijos de dioses. Eso en el judaísmo no existía, eso de hijo de Dios. Yahvé era el Dios ¿verdad? de los judíos, y no tenía ningún hijo. Entonces, pues, estos conceptos pues se crean, se les ofrece a estos nuevos griegos, esta gente, los gálatas, los efesios, los corintios, eran sitios helenizados, eran sitios con la mente greco-romana ya para el primer siglo, donde estaban acostumbrados a dioses que resucitaban, dioses que resucitan a otros, hijos de dioses. Sabemos que Zeus es el hijo del dios Cronos en los mitos griegos. Zeus, y en griego viene y se crea el personaje Jesús, que es un hijo de Dios. A nosotros nos llega como Jesús, pero en griego era Jesús. Entonces de ahí vemos el parecido, ¿verdad? a Zeus, un hijo de un dios. Y los primeros consumidores de estos textos fueron estas personas griegas. Y por eso es que el cristianismo al principio empezó a ganar adeptos, porque quienes leyeron esto eran personas que para ellos no era una novedad de alguien que había resucitado, porque ya ellos estaban acostumbrados a eso. Tampoco no era una novedad de un hijo de un dios, también estaban acostumbrados a eso. Sino el cristianismo en aquel entonces tenía unas ofertas, ayudar ayudarse unos a otros, y ciertas cosas que ofrecía el judaísmo, el cristianismo primitivo, que no ofrecía las religiones actuales. Todo lo demás era lo mismo: la iconografía, dioses solares, dioses con 12 discípulos, ¿verdad? Los dioses solares tenían 12 discípulos siempre, o 12 servidores, por la cuestión de los 12 meses solares, el zodiaco ¿verdad? El babilonio, que eran con 12 constelaciones. Los griegos estaban acostumbrados a eso, y no es eso lo que hace que los griegos conecten con el mensaje de los primeros cristianos, sino las cosas que ofrecían, la ayuda a la viuda, la ayuda al más necesitado. Hubieron una serie de cosas que en el cristianismo primitivo fueron innovadoras, y eso pues conectó con ese periodo donde había ausencia de esas obras caricativas, de esa empatía. Aunque después que el cristianismo cogió, o los cristianismos, después que cogieron poder imperial, pues todas esas cosas fueron acabando. Entonces
Entonces, si ponemos en un orden cronológico, partiendo desde Jesús, según, ¿verdad?, los textos, según toda la mitología cristiana, la iglesia verdadera es el judaísmo. Primero, judaísmo. Segundo, la iglesia segunda, la que se deriva de toda esta mitología, por las cosas que he explicado ahora, por la inserción ¿verdad?, de Pablo y por el deseo de Constantino de unificar el imperio con una sola religión, una religión que fuera adaptada a su creencia en Mitra. Pues entonces aquí nace, ¿verdad?, en el Concilio de Nicea nace el catolicismo, podríamos decirlo así. Entonces esa es la segunda religión verdadera. Y después la tercera, después de, ¿verdad?, de Calvino, de Martín Lutero, y posteriormente lo que sucedió después de Martín Lutero, pues el protestantismo y todas las 30.000 denominaciones y las que siguen saliendo de los cristianos protestantes, que no son otra cosa que también católicos, como le llaman los católicos, llaman a los protestantes hermanos, y en realidad es la misma cosa, porque el protestantismo se sirve del Nuevo Testamento y de todos los dogmas y de cosas que se decidieron en concilios católicos para ellos funcionar. Ellos no tienen otro libro distinto, utilizan el Nuevo Testamento, que fue canonizado por católicos. Celebran el Sunday, ¿verdad?, el Día del Sol, igual que los católicos. La Pascua, sabemos que la Pascua judía fue invalidada y se creó lo que se llama la nueva Pascua, que es el Día del Señor, que tiene que ver, ¿verdad?, también con la adoración a Mitra. Y ¿cómo podríamos decir? La celebración a Mitra, y también la celebración a la diosa babilónica Ishtar, que de ahí que viene Easter, ¿verdad? El conejito, los huevos que vienen siendo la fertilidad. Todo eso, pues la iglesia nos los entrega, lo consiente, y aunque tratan de desligarse ahora, pero siempre está ahí. La misma iglesia favorece la búsqueda de huevitos y toda la iconografía de Easter. Ellos se separaron de la Pascua judía, que es la Pascua judía, pues la celebración de que los... la Pascua judía también es una abominación ante la mente secular, porque la Pascua judía se celebra el día que Yahvé mató a todos los primogénitos de los egipcios, a los niños inocentes supuestamente, para que los israelitas salieran de Egipto. Entonces eso es la Pascua judía. Entonces la Pascua católica, pues es la que les acabo de decir. Toda esa adoración a Ishtar, y por eso se conocía como el día del Señor, que también es no el solsticio, sino el equinoccio de primavera, que tiene que ver con el sol. Y ahí pues que se crea todo esto de la Pascua del Señor, que viene siendo el sol. Hay muchas cosas que yo quisiera explicarles, es que es tanto. Yo estoy tratando de comprimirlo y meterlo todo en este video, pero de esto y muchas cosas más he hablado en todo el contenido que tengo en mis videos. Sobre si Jesús existió o no, tengo aproximadamente, creo que 17 videos, y todavía a veces grabo, cada vez que me llega material nuevo, que estudio algo que complementa eso, pues lo subo. Pero tengo aproximadamente un playlist completamente en mi cuenta, aquí en mi canal, y esos videos los titulé ¿Existió Jesús? ¿Existió Jesús? ¿Verdad? Con símbolo de interrogación. Y ahí, como el tema es tan complejo, voy explicando en esos 17 videos, cada uno como de 20 minutos, y voy explicando todo lo que tiene que ver con Jesús, para que usted después al final tiene que verlo uno a uno, no puede saltarse, tiene que tener paciencia, darme la oportunidad y verlos uno a uno, y al final usted llegará a sus propias conclusiones si existió Jesús o no. Ya yo le digo la conclusión de que este servidor y muchos académicos, tanto académicos de oficio como académicos, podríamos decir novicios o novatos, o como este servidor, que en realidad pues soy un erudito, pero que no soy conocido por nadie. Simplemente mis erudiciones y todo este material que les comparto son para mi propia intelectualidad,
y para aquellos que yo pueda alcanzar compartiéndoles esta información. No soy idólatra, para mí nadie es más importante que yo, y menos los autores de esta. Yo no sé por qué hay gente que tiene que estudiar en universidades para supuestamente tener propiedad y, ¿cómo podríamos decir? Autoridad para estudiar ¿verdad? Estos textos antiguos, cuando lo único que uno tiene que tener es capacidad, saber leer y tener razonamiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día es muy superior a los autores de estos escritos. Entonces tú no necesitas más nada para estudiar y llegar a conclusiones sobre estos manuscritos antiguos, como lo que es el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, ¿verdad? La Biblia judía de los, valga la redundancia, de los judíos. Entonces no se necesita más nada. Yo no soy una persona famosa, no soy idólatra, tampoco idolatro a aquellos que son famosos. Simplemente tengo respeto por aquellos que se atreven a razonar por sí mismos, a llegar a sus propias conclusiones por sí mismos, y aquellos que nos sentimos líderes y no somos seguidores. El peligro es aquellos que son seguidores que repiten todo lo que dicen otros y no tienen una propia perspectiva de la realidad, sino que simplemente adoptan y asimilan lo que otros han dicho simplemente porque tienen un título académico, qué sé yo. No se idolatra. Todos somos seres humanos y la verdad la puede tener hasta la persona más insignificante que usted pueda pensar. También nunca se acostumbre a pensar que la verdad está en las masas, porque ya se ha demostrado que aquellos que considerábamos como locos, aquellos que las masas decían, este tipo está loco, este tipo, pues esos locos eran los que tenían la verdad y las masas eran las que estaban equivocadas. Recuerden que las masas, nuestra gente, nuestros antepasados católicos pensaban que la tierra era plana. Y ya ven que un judío, porque Cristóbal Colón era judío, era lo que llaman marrano, un judío demostró que no era así, que la tierra no era plana. Entonces, imagínense toda una masa de personas que pensaba que... entonces no se idolatra y no se deje llevar por la masa, llegue a sus propias conclusiones y estudie. Y si usted sabe leer, si usted sabe escribir, no hay razón para que otra persona lea e interprete cualquier tipo de texto por usted. Y ese es el problema de muchas personas por aquí en las redes sociales que repiten lo que otros dicen. Inclusive a veces hasta los citan. Yo también a veces repito pero la conclusión de toda mi verdad, de todo lo que yo ofrezco, toda la información que yo ofrezco aquí, mayormente en el tema de teología, es información mía que la he descubierto yo mismo y que luego de descubrirla veo que hay otros, ¿verdad? Otras personalidades, otros que sí escribieron y que han hecho conferencias que coinciden conmigo. Entonces, bueno, Dante Urbina, hay mucho más que pudiéramos decir sobre esto. Yo creo que ya he respondido la pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? Ya en los primeros 2 videos hablamos sobre el creador deísta, teísta y filosófico, como tú decías. Establecimos o te dije de que en realidad en tus conferencias y en tu libro tú no pruebas nada, simplemente pruebas que tú, en todos esos huecos que tiene el ser humano, todas esas interrogantes sobre cosas que no entendemos, sobre esos huecos que no hemos podido rellenar con evidencia, pues tú en tu libro tú pruebas y develas, desnudas, que tú esos huecos los rellenaste metiendo una idea de que para ti, según tu mente y el cerebro, ¿verdad? El cerebro lo único que te produce es que eso lo rellenas con algo que tú llamas Dios. Y insiste que tiene que ser Dios. Entonces, lo único que tú estás develando que es una creencia tuya particular. No es mi creencia, ni la creencia de millones de personas que ya abandonamos ese tipo de ideas.
De hecho, ya somos casi 1.000 millones de ateos y la cifra sigue contando. Y muchos de ellos salimos del catolicismo. Los mayores ateos actualmente, ofreciendo conferencias, los mayores ateos youtubers, casi todos provenimos del catolicismo. Así que, Dante, me gustaría, sería un honor para mí verte en los próximos 8 o 10 años con un cambio mental, que te des cuenta de las cosas que ya este servidor y millones de ex católicos ya nos dimos cuenta. Espero que no te pase igual que a mí, que yo me siento avergonzado, que me di cuenta tarde. Apenas me di cuenta cuando tenía como 45 años. Tengo 47 ahora. Me siento avergonzado de que me haya dado cuenta tarde de todas estas cosas, porque hice muchas cosas por la cuestión de la religión, cosas que no debí haber hecho. Usted es joven, Dante. Usted me parece una persona intelectual, solo su mente está un poquito muy colonizada por el catolicismo. Yo creo que debe seguir debatiendo. Mira, creo que lo más saludable que hace es debatir con ateos. Y una vez más, para mí sería una buena noticia en 10 años, si es que yo estoy vivo, o quizás en menos tiempo, encontrar un video de usted ya declarando que usted se dio cuenta que en realidad pues que usted auditó su creencia y se dio cuenta que su creencia no tenía, era un revolú, y su procedencia era sospechosa, era nebulosa, era un desastre, y que en realidad pues que usted admita de que eso de Dios es una creencia de usted, pero que usted no tiene evidencia, y que mientras no tenga evidencia pues es irrelevante qué fue lo que creó el universo, qué o quién, o si fue hombre o mujer, que simplemente usted rellena esas interrogantes con una creencia que usted mismo concluyó, porque eso es lo que su mente le ha entregado hasta este momento. Pero si usted sigue presionando su cerebro, usted va a ver que forzando su cerebro le va a producir una respuesta más intelectual, y esa respuesta es decir, no sé, no puedo rellenar ese hueco con una idea, con una especulación, con algo que yo me invento y decir eso fue un Dios. Es mejor decir no sé, y mientras no tenga evidencia, pues el tema de dioses es irrelevante, y mientras no exista la evidencia empírica, mientras no exista la evidencia de que existe un Dios, un creador, una creadora, o un ente intelectual que nos escucha, que influye, que hay que orarle, bla, bla, mientras no exista eso, pues no existe. Cuando exista la evidencia, pues ahí hablamos, y sí, ya existe, y podemos hablar de algo que existe. Pero mientras no exista esa evidencia, todo queda en una creencia, y es lo que estamos debatiendo, de una creencia. Entonces, me gustaría verlo usted de este lado, que haya auditado su creencia, porque me parece que es un buen orador, a pesar de ser joven. Me parece, tengo que darle crédito, es un buen orador. Simplemente pues le falta madurar un poquito, en el sentido como le acabo de decir, de forzar su cerebro un poquito más para que reemplace esas conclusiones que han sido llenadas por especulaciones, por dejar el hueco vacío. No es justo que usted llene esos huecos con una especulación. Por ejemplo, si usted es un agente de la policía, y usted está llenando un reporte de la policía, ¿verdad?, de un asesinato, y usted rellena todos esos huecos de quién pudo haber sido el asesino, dónde fue el asesinato, y todas esas cosas. Si usted rellena esas interrogantes con nombres que usted se inventa, y con lugares que usted se inventa, no es justo. ¿Por qué? Porque personas inocentes van a coger la cárcel, van a ser culpados como, ¿verdad? Van a ser juzgados como culpables, y eso es totalmente injusto. Lo más justo es que si usted no sabe quién fue el asesino, si usted no sabe dónde fue, ni la hora, ni los detalles, lo más justo es que usted ponga en ese informe, en ese reporte,
que usted no sabe. Y eso hace justicia, eso hace honor a la verdad. La verdad es mejor decir no sé. Es mejor decir no sé. No sé quién lo hizo, no sé cuándo lo hizo, no sé cómo se hizo ese asesinato, para que se haga honor a la verdad y no hayan inocentes pagando, ¿verdad? Por los errores o por la insistencia de alguien de poner algo en un informe, por poner información falsa. Es mejor decir no sé que rellenar todos esos huecos poniendo un nombre. Yo creo que fue fulano y creo que lo hizo en tal lugar y a tal hora, porque eso es una mentira. Esa es la diferencia entre la verdad y la mentira. Te estoy poniendo ese ejemplo que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. La diferencia entre la verdad y la mentira es mejor decir no sé que inventarse una cosa y seguir insistiendo y yendo de conferencia a conferencia. No, existe un Dios y yo lo pruebo en mi libro. Tú no pruebas nada. No pruebas nada en tu libro. Solo pruebas que tienes una creencia en que algo creó y no tienes ni siquiera la evidencia ni nada más. Entonces eso es compatible con el ejemplo que te estoy dando del reporte de la policía. Mejor es hacer honor a la verdad y decir no sé. No sé cómo se creó el mundo, no sabemos. La ciencia sigue investigando a ver si podemos saber algo. Quizás nunca se sepa. Y ya el tema es irrelevante. Y si hay un creador o no, o si lo hubo o no lo hay, o no hay evidencia de ello, y como no hay evidencia, pues no existe. Punto y se acabó. El día que haya evidencia, pues entonces ya existe, ya entonces podemos hablar sobre eso. Pero mientras no, estamos hablando de algo que no existe, estamos hablando de una idea, de una creencia, y cómo uno va a juzgar una idea, una creencia. Entonces, y hay gente que se matan por eso, por esa idea. Y de eso que hablamos, de la justicia, de hacer honor a la verdad y la mentira. Porque mientras tú creas una falsa verdad, rellenando esos huecos con esa idea de Dios, hay gente que van a creer eso y van a hacer muchas cosas por su creencia. Van a matar y van a hacer muchas cosas simplemente por una información deformada. Así que Dante, ya aquí terminó la tercera parte de este debate. Ahora pues esperar si usted tropieza con esta entrega, y estamos dispuestos a debatir de la manera que sea. Estamos dispuestos a debatir. Podemos hacerlo así en ausencia, podemos ponernos de acuerdo y hacer un debate en vivo. No sé, usted me dirá cómo podríamos hacerlo, y bienvenido será. Una vez más te digo, sería para mí, me gustaría que auditaras tu creencia y verte en los foros hablando ya con toda tu creencia auditada y habiendo madurado y viéndote del lado ateo, porque me parece que como ateo vas a ser un buen orador, vas a tener muchos seguidores, tienes un buen lenguaje, utilizas muchos tecnicismos, muchas palabras técnicas. Yo no me gusta usar muchas palabras técnicas porque mi audiencia es de todo tipo de audiencia, ¿me entiendes? No tengo personas universitarias. Aquí yo abarco a todo el mundo, pero por lo menos he visto tus conferencias que a veces los has hecho en universidades y utilizas muchas palabras técnicas, y está bueno porque tu audiencia es universitaria y puede comprender lo que estás hablando. Pero a veces si uno trata de llegar a todo tipo de audiencia con mucho tecnicismo, muchas palabras técnicas, las personas se van a perder. Así que ya lo voy a dejar aquí. Son ya 59 minutos. La sesión de comentarios queda abierta para insultos, para halagos y todo lo que usted quiera. Refutamientos, estamos abiertos al debate. No le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a los comentarios, no le tenemos miedo a los insultos. De hecho, nos gustan los insultos, y si usted me va a insultar, hágalo que me haga reír. Me encanta que me hagan reír. Así que aquí terminamos este debate con nuestro amigo Dante Urbina de Perú, esperando que él tropiece con este video, que se lo hagan llegar, y esperando que él se anime a respondernos si es que está en desacuerdo con las cosas que hemos dicho aquí. También le invito a que antes de refutarme, que vea todo el contenido que tengo en mi canal, para que tenga una idea de la información que yo manejo, y si quiere refutarme, pues ya pues va a saber por dónde empezar.
Así que le animo a que vean mi contenido, todo el contenido ateo y antirreligioso que hay en mi canal, donde ofrezco argumentos sólidos para que defienden el por qué no debemos creer que existe un Dios, ni dioses, ni creador, ni creadores. Hasta la próxima.